partir de este momento, ustedes y nosotros compartiremos información a todo riesgo para que el desastre no nos alcance. Buenas tardes, tengan todos y todas bienvenidos y bienvenidas a su programa Información a todo riesgo, que todos los viernes de 4 a 5 de la tarde nos acerca a los temas sobre la gestión de riesgo de desastre. Aquí en el programa buscamos contribuir a conciliar la relación del hombre con su entorno y lo hacemos desde una perspectiva, un lema que tenemos aquí, que es para que el desastre no nos alcance. Muy buenas tardes, Nilsa. Hola Adelfo, hola a todos los amigos oyentes. Les informamos que trabajaremos para todos ustedes en el programa de hoy Andrés Plusca, quien se ocupará de la parte técnica. También estaremos como productores y moderadores los periodistas. Nilsa Gulfo con el CNP 6779. Adelfo Solarte con el CNP 8965. En la dirección de la FM 100.9 está Enrique Torres y en la asistencia de producción nos acompaña el señor Iván Chacón. El programa llega a todos ustedes gracias al apoyo del Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos, CIGIR, y de Fundapris, también con el apoyo de Total Oil and Gas Venezuela. Bien, Nilsa, y hoy a Nilsa y por supuesto todos los amigos y amigas que nos están siguiendo, que siempre nos acompañan. Más tarde les vamos a recordar nuevamente cuáles son todos los mecanismos que existen para sintonizarnos, para escucharnos, no solamente en vivo, sino que también lo van a poder hacer a través de una base informativa en la web. Más adelante les vamos a dar ese dato. Vamos a decirles que hoy vamos a tener un programa especial, las razones, el hecho, vamos a decirlo así, que todo el mundo está comentando, que toda la humanidad está observando, es la terrible tragedia que está sufriendo el pueblo de Japón a raíz del terremoto y posterior tsunami que se presentó el 11 de marzo, hace exactamente una semana de esa tragedia, y que nos está ilustrando a todo el mundo escenarios, algunos totalmente novedosos en cuanto a lo que tiene que ver el tema del riesgo tecnológico, a lo que tiene que ver el comportamiento de la gente, a lo que es la capacidad de un país para dar respuestas. En fin, nos está mostrando muchas cosas. Por eso hemos llamado al programa de hoy las lecciones del terremoto de Japón, y para ello vamos entonces a pasar ya a conocer a nuestro invitado en nuestra primera sección. Con los especialistas. Sí, Adelfo, con los especialistas y una persona que seguramente nos va a aportar muchísima información sobre ese tema, las lecciones que nos ha dejado el terremoto de Japón. Él es el doctor William Lobo Quintero, él es ingeniero civil, tiene una maestría en ingeniería estructural, especialista en análisis y diseño sismo resistente. Además es autor de más de 70 trabajos y publicaciones científicas, tutor de cantidad de tesis y maestría, exdecano de la Facultad de Ingeniería, también individuo número de la Academia de Mérida, es actualmente presidente de la comisión, es presidente de la Academia de Mérida, y también estuvo en la comisión que creó el Instituto Tecnológico de Ejido. Actualmente es tesorero del CIGIR y también promotor del sistema de transporte en Mera. Bienvenido, profesor, bienvenido, doctor, gracias por la invitación. Bueno, gracias Adelfo y Nilsa por la invitación. Me agrada venir porque yo soy asiduo oyente del programa y creo que están haciendo muy buena labor a través de estas posibilidades de enseñar a la gente acerca de un tema sumamente importante. Gracias, doctor. Vamos a comenzar la conversación, doctor William Lobo, con la siguiente, le vamos a pedir la siguiente reflexión. Observando esto que ha pasado en Japón, que para muchos sobrepasa cualquier escala, no solamente por el terremoto mismo, sino por el efecto del tsunami y por todos los componentes tecnológicos que están, magnificando el momento duro que viven los japoneses. Usted, desde la distancia acá, ¿qué es lo más llamativo que ve de todo esto? ¿Qué es lo más importante que deberíamos considerar de esta experiencia? Bueno, sí, porque ahora nos podemos informar todos los días. Y antes de salir de mi casa, ahora en la tarde, se había presentado una réplica de magnitud igual a 5. Entonces quiere decir que se sigue moviendo hasta lograr una estabilización de una placa muy compleja, ¿verdad? Que está
allí frente a la placa del Pacífico y frente a una placa inferior que entra de Indonesia. Entonces, realmente es complejo el movimiento de tal manera que cuando se mueve una de ellas, inmediatamente se refleja. Japón es el sitio donde más ocurren sismos. Tú puedes decir, esta semana 3, 4 sismos semanales, una cosa así. Es impresionante. Algo cotidiano para ellos. Sí, claro. Entonces, pues, ha creado una gran cultura en Japón, de lo que podemos hablar más adelante. Te voy a decir que el primer gran problema es que la magnitud del sismo es muy alta. Un 9 está rumbo hacia el gran sismo de 10, que se acabará la escala de Richter. Allí terminará la escala en el 10. Hasta ahora no se ha tenido un sismo de magnitud igual a 10. Pero al profesor Richter le dieron un día un encargo de que hiciera una escala para tratar de clasificar los sismos de alguna manera. Y entonces él la hizo y terminó siendo la escala de todo el mundo. Al final decía, si eso era solamente para un estudio que me habían encargado a mí, y todo el mundo acogió la escala y empezó a trabajar con ella. El sismo, la segunda cuestión importante de ese sismo, pues es la profundidad del foco. Es bastante superficial. 24 kilómetros es un sismo que genera demasiados daños. Inclusive sin una magnitud de ese tipo. Claro que hay sismos más superficiales aún. Nosotros vimos el sismo de Nicaragua, estaba a 5 kilómetros por debajo de Managua, ¿verdad? Pero realmente un sismo 9, de magnitud 9, con 24 kilómetros, lo hace un sismo singular. Ahora, las consecuencias. La primera gran consecuencia es la generación del tsunami. Porque realmente lo clasifica inmediatamente un gran sismo y un gran tsunami, ¿verdad? ¿Qué es el gran tsunami? Un movimiento vertical de las placas en el fondo del mar. Eso es, el movimiento vertical genera que cerca de la costa se entra en una sequía, el mar se retira, pero cuando regresa, evidentemente la altura es muy grande de las olas, ¿verdad? El mar siempre se retira de la costa y entonces eso da tiempo para que puedan ocurrir algunas salidas de la gente. Y el esfuerzo, porque algunos números... Es una fuerza muy grande. Sí, dicen que a veces el empuje, porque se está moviendo de manera conjunta, no es la olita que llega, sino como un desplazamiento de toda la masa de agua, que puede ser hasta de 1 tonelada por metro cuadrado en algunos casos. Sí. Entonces, el tsunami sería el segundo elemento. El otro elemento fundamental es el número elevado de las réplicas. Son demasiadas réplicas. Pasaban de 200, 300 réplicas. Claro que habría que clasificarlas, porque yo diría, aquellas que tengan una magnitud mayor de 6 pudieran ser. Entonces, de todas maneras, el terremoto de Caracas era de 6.3, de 1987. Quiere decir que no son réplicas, son terremotos. Son terremotos los que han venido ocurriendo después. Y la otra cosa que a mí me preocupa y que me permitió hacer un trabajo que presenté en el último Congreso Venezolano de Ingeniería Sismo Resistente en Caracas, fue el problema de las amenazas múltiples. O sea, que ha habido una complejidad en la creación de diversas amenazas que ocurren a la vez. Así. ¿Verdad? Entonces quiere decir que nosotros hemos tenido terremoto, un movimiento sísmico, ¿verdad? Geodinámico, una amenaza. Después tenemos entonces el tsunami, el movimiento del agua. Tsunami quiere decir en japonés aguas elevadas, o sea, aguas que se mueven hacia arriba. Es un vocablo, tsunami, dos. Y luego entonces tenemos todo lo que la otra amenaza, el problema nuclear,
el problema nuclear, ¿verdad? Pero es que los volcanes es otra amenaza. Sí. Y van 4. Entonces, cuando ocurren todas las amenazas, ¿verdad? Tú tienes que diseñar construcciones para una condición de amenazas múltiples, ¿verdad? Entonces, ese creo yo que es otro de los elementos que clasifica bastante este tipo de sismos. Bueno, doctor, usted nos ha hecho ya una descripción general de todo de lo que por encima se puede ver como notorio dentro de lo que ocurrió en Japón. Pero bueno, como vamos a seguir conversando y para no interrumpirlo en sus disertaciones, vamos a hacer una breve pausa para identificar, y habría que agregarlo a lo que acaba de decir el doctor, que para colmo de males ha llovido y hay nevadas en ciertas zonas de Japón, como si no fuera poco lo que está pasando. Vamos a una pausa y regresamos con más de información a todo riesgo. La Fundación para la Prevención del Riesgo Sísmico del Estado Mérida, Fundapris, a través del Ministerio del Poder Popular para la Educación, capacita a niños y jóvenes de la región en la identificación de los peligros de carácter sísmico, la evaluación de la seguridad de viviendas y el comportamiento apropiado ante una situación de desastres, luego de la ocurrencia de un movimiento de tierra de gran envergadura. Y bien, continuamos con nuestro programa Información a todo riesgo, hoy con el profesor William Lobo, hablándonos interesantemente sobre lo que ha significado esas lecciones del posterior al terremoto de Japón. Y fíjese, doctor, la gente ha destacado ahorita con toda esta información tan importante que ustedes nos ha aportado, habla sobre y destaca el comportamiento de la gente frente a todas estas eventualidades que les ha tocado vivir. Mi pregunta es si esto tiene que ver el aspecto cultural. ¿Es el aspecto cultural la clave para entender esta organización pre y post desastre? Claro, sí, esa es la base del entendimiento del problema de los riesgos. El comportamiento social, ¿verdad? Hay una definición de riesgo, principalmente en ciudades, de la doctora Elizabeth Mansilla. Y Elizabeth dice, no es riesgo solo amenaza por vulnerabilidad, sino es riesgo, es amenaza por prevención, por vulnerabilidad, por mitigación. Es decir, que en la amenaza y en la presencia de la amenaza, la sociedad tiene que hacer prevención. Y en la presencia de la vulnerabilidad es necesario hacer mitigación. ¿Verdad? O sea que se ha vuelto el concepto, doctor William Lobo, más complejo, porque entonces entran otras variables que dentro del concepto clásico de riesgo, pues parece que no estaban consideradas. Tiene la ventaja de que de esa manera hace una presencia de los elementos sociales inmediatamente, ¿verdad? En este caso decíamos que las amenazas eran el tsunami, los volcanes, la fisión nuclear, pero es también la contaminación radioactiva, los incendios, la tecnología, es el intenso frío. Pero entonces están las vulnerabilidades. Y las vulnerabilidades se podían expresar en la falta de gas, en la falta de alimentos, porque Japón es un país importador, ¿verdad? Un país importador tiene ese gran problema, depende de que le llegue la comida. Y con los aeropuertos y los puertos dañados. Está el colapso de los puertos y los aeropuertos, está la caída de la electricidad, está la caída del agua potable, están las vías, están los ferrocarriles, están los sistemas de transporte, ¿verdad? Están los hallas, la estructura urbana, en las viviendas, en las redes hospitalarias. Entonces Japón, que es el país que tiene la gran cultura, que nosotros reconocemos como el país que está mejor preparado para el caso de una eventualidad de este tipo, sin embargo, le fallaron las concepciones, porque usted se pone entonces a pensar, pero ¿dónde se puede poner una planta nuclear? ¿Dónde se puede poner una planta nuclear? Pues lo mejor es ponerla cerca de la playa, ¿verdad? Cerca, y lo más lejos de las poblaciones. Tiene que estar lejos, pero entonces
afectó el tsunami, el funcionamiento de la planta, ¿verdad? Yo recuerdo que en Miami me llevaron a ver, una vez después de una tormenta, me llevó a ver un gran amigo allá, el profesor Germán Conrad, me llevó a ver que en el momento en que ocurre la tormenta en Miami, se levantan unas paredes de protección a los edificios que están cerca de la playa. Entonces pudiera ser hoy, con la tecnología, pudiera ser automático que unas plantas nucleares busquen elevar algunas paredes que puedan subir, ¿verdad?, automáticamente conectadas, para proteger una onda de 10 metros de altura. Recuerden que Chile toma el alerta sobre una altura de la ola de 20 metros. Tan es así que esa noche, cuando se esperaba la llegada a Chile de algún efecto del terremoto, del tsunami mismo, bueno, pues la gente estaba tomando en Santiago, estaba tomando en la costa, estaba tomando la costa por encima de los 20 metros. Y allá está marcada. Tome la costa de los 20 metros. Recuerden ustedes que en el tsunami de Indonesia, en Indonesia recuerda la gente que dicen los abuelos decían, cuando el mar se retire, hay que tomar la montaña. Por eso es que en el sismo de Indonesia, que está considerado como uno de los terremotos más importantes, que fue en el 2004 con 9 de magnitud, entonces, ¿quiénes se mueren? Se mueren son los turistas. Cuando salieron a ver el mar que se fue, salieron a recoger los anillos, los zarcillos que dejan los bañistas, ¿verdad? A recoger arena, a recoger caracoles. Y entonces Doctor, usted dijo algo que no puedo dejar pasar por el tema de estas coincidencias de estos últimos años. Indonesia 2004, vamos a mencionar también a Chile 8.8. Bueno, por magnitud, pero en los últimos años, doctor, fíjese, aquí tenemos Indonesia 2004, ¿verdad? 9.0, Chile 2010, 9.0, algunos, bueno, entre 8.8, otros, y Japón. Estos no son sismos demasiado fuertes en un periodo de tiempo muy corto, simplemente quiero que reflexione sobre eso, porque normalmente estos megasismos, por ponerle un nombre, suelen ocurrir muy poco dentro de la escala, y ahora al ocurrir en estos últimos menos de una década, menos de un lustro, algunos han especulado sobre algún tipo de situación de inestabilidad de las placas. ¿Qué es cierto hay en todo esto? Yo creo que en lo de Japón es por la complejidad tectónica, pero la longitud que se movió, ¿verdad? La falla tiene 500 kilómetros, ¿verdad? 500 kilómetros. Yo estaba sacando con algunas de las fórmulas que tenemos nosotros, ¿verdad? Acá me daba 467, luego busco y encuentro que está alrededor de 500 kilómetros, lo que constituye la falla, el desgarramiento, ¿verdad? Claro que el desplazamiento no puede ser de 500 kilómetros, ¿verdad? Pero sí se presentan sismos ubicados en una zona bien delimitada, que está, digamos, entre los 140 grados, ¿verdad?, de latitud y entre 38 y 34 y 38 grados norte. Desde luego que hubo allí 2 réplicas previas al terremoto de 9 grados, pero las magnitudes son muy altas, la de las réplicas, ¿verdad? Entonces, no se había encontrado Japón con un terremoto de este calibre, no se había encontrado, y no es el llamado Big One que esperaban los japoneses todavía, porque tú me habías hablado antes de las construcciones, y si no hubiera habido tsunami, hubiera habido muchos daños. Hay muchos daños en las construcciones, pero el porcentaje es muy pequeño. O sea,
Si no hubiese habido el tsunami. Entonces tú podrías decir, bueno, pero no fue tan grave. Claro que se cayeron edificios, ¿verdad? Claro que se cayeron edificios. Pero si te pones a sacar porcentajes, eso te da nada, porque realmente Tokio tiene 20 millones de habitantes. Tokio. Y en cambio tiene 2 millones la zona donde se presentó el terremoto, que es Sendai, ¿verdad? Sí. Entonces, desde luego que las conglomerados humanos, ¿verdad? Existen allá, y uno se puede poner a ver, ¿y por qué en la playa vivía la gente en aquellas casitas de madera que luego se las llevó el mar? ¿Verdad? Entonces hay una vulnerabilidad en Japón, sea como sea. No puedes dejar que la gente viva en esas condiciones. Mire, yo me puse a revisar cuántas normas o manuales tienen los japoneses para enseñar a la gente, ¿verdad? Entonces es larguísimo el tema, porque allá le entregan, enseñan a la gente a manejar manuales de adecuación de hospitales, de mejora de vías públicas, de emergencia nuclear, contra daños estructurales, contra incendios urbanos, contra incendios forestales, con prevención de desastres locales, imaginarse escenarios de riesgo. Hay manuales para extranjeros en distintas lenguas para que cada quien lo pueda leer. Es decir, ¿y cómo estamos nosotros? Eso no es lo que querías tú tratar al final. Sí. Estamos hablando con el doctor William Lobo de las lecciones del terremoto de Japón, pero vamos a hacer una nueva pausa. Y cuando regresemos, más de esta interesante conversación. Información a todo riesgo llega a ustedes gracias al respaldo del Centro de Investigación y Gestión Integral de Riesgos, CIGIR, una innovadora fundación con sede en la ciudad de Mérida, que promociona y desarrolla proyectos dirigidos a la reducción del riesgo y la preparación y el manejo de desastres. Bien, y continuamos con más de información a todo riesgo, y creo que tenemos ya preparados por allí, Nilsa, un material de consulta. ¿Nos puedes indicar? Sí, Adelfo, tú sabes que como siempre nuestro programa tiene una de las características, es que puede salir a la calle para que el ciudadano también, que ha estado muy informado, y ya lo decía el profesor William Lobo, hay cantidad de información que se está generando y que la gente ha podido hasta convertirse en especialista de todo lo que tiene que ver con terremoto. Vamos a oír la opinión de la gente en la calle. Ellos opinan. El fenómeno natural ocurrido en Japón, creo que como sociedad merideña nos puede ayudar a interpelarnos de qué cultura ecologista estamos creando desde nuestros ambientes, nuestras instituciones educativas, nuestros lugares de trabajo. Preguntarnos si de verdad valoramos la naturaleza, amamos la naturaleza como un don, como una creación que Dios nos ha proporcionado, y que en medio de los conocimientos, sean muchos o sean pocos, podemos ponerlos al servicio de los demás. No estamos exentos ninguno de los seres humanos de que cualquier fenómeno de la naturaleza se haga presente de manera introspectiva en nuestra vida. De allí cuán necesario es la cultura, la educación ecológica en medio de nuestras vidas. Considero que no poseemos ninguna preparación ante tales eventos. No tenemos cultura de riesgo. Aun cuando vivimos con el temor de que puede ocurrir, no confrontamos la situación tomando las previsiones en cuanto a preparación educativa. ¿Qué actitud asumir ante un evento de esta naturaleza? Yo considero precisamente eso, y que es básica la organización. Son dos palabras clave: organización y cultura. Los eventos ocurridos en Japón, pienso que debemos prepararnos, porque realmente nosotros como seres humanos no estamos exentos de que la naturaleza actúe de una forma diferente. Y es importante que nos organicemos y podamos culturizarnos acerca de todos los eventos naturales que la Tierra pues nos proporciona a nivel mundial, y poder
organizarnos de manera de tener una cultura para poder protegernos y colaborar también a nivel de la naturaleza, pues, ecológicamente. Bueno, profesor, ahí oíamos 3 opiniones y la preocupación en conjunto es esa poca preparación que aparentemente tenemos frente a este tipo de desastres. Y también se hace esa comparación de la sencillez con que el japonés ha asumido todos estos desastres que por demás no son tan pequeños, ¿no? Sí, el Japón tiene la filosofía de trabajar y no estar diciendo que está trabajando, ¿no? No estar echando el cuento, ¿no? Uno ve cómo se ha desarrollado ese país, cuyos recursos son más que todo intelectuales. Yo recuerdo cuando Japón empezó a desarrollarse, que venían por todo el mundo buscando lo que hacían las universidades del mundo, para verlas ellos. Me acuerdo que en mi facultad vinieron 3 japoneses y estuvieron en publicaciones de la Facultad de Ingeniería y compraron todos los folletos que tenían los estudiantes para las clases de todas las materias. Y entonces se los llevaban en unas maletas. Y así recogieron en todo el mundo. Y después tenían gente que sabía español, o que sabía inglés, o que sabía francés, para leer todo lo que hacían los demás. Y hoy el desarrollo del mundo, que se está haciendo en función del conocimiento, se hace siempre mirando lo que hacen los demás. Entonces, a mí me parece que sí hay una gran cultura, que es un país que está mostrando allí ante el mundo que está bien organizado para la prevención sísmica, pero siempre, sobre todo en este caso, por la magnitud del sismo y por la presencia de las amenazas múltiples, entonces necesariamente tiene que mostrar algunas fallas, ¿verdad? Las está mostrando, pero los que mostramos las fallas más grandes somos nosotros. Doctor William Lobo, ¿qué va a cambiar en el mundo luego de esta tragedia, desde el punto de vista de lo que es la gestión integral de riesgo, el tema del estudio de las amenazas? ¿Qué cambio drástico considera usted que a partir de este momento va a haber un antes y después del terremoto de Japón del 2011? Yo creo que lo que va a cambiar es que va a mejorar la relación entre la gobernanza y la sociedad. Es decir, que se van a tener que interesar los políticos en el problema de los riesgos. Es decir, que necesariamente esto tiene que internalizarse y que no es posible que nadie haga un proyecto de país si no está respaldado por la gestión integral de la reducción de los riesgos, como dice el profesor Label. Entonces, a mí me parece que nosotros en Venezuela tenemos condiciones de vulnerabilidad importantes que deberíamos tomar en cuenta. Que hay, según un trabajo que hizo Graces, hay casos de tsunamis y de marejadas que se han presentado en las costas de Venezuela, en Cumaná, en Puerto Tuy, en La Guaira, que en el lago de Maracaibo se presentó un seiche grande en 2 oportunidades en el lago de Maracaibo, y que eso sirvió para reforzar los diques que están frente a Lagunillas en la costa oriental, ¿verdad? Pero nosotros también tenemos un país que tiene fallas sísmica. Frente al país hay una gran falla que no está totalmente estudiada, porque se habla de una subducción de una placa que está frente a la cordillera de la costa. Y han habido trabajos sobre ese tema, y que realmente nosotros tenemos en ese caso un exceso de vulnerabilidad que no lo estamos tomando en cuenta. Entonces, a mí me parece que hay historias de catástrofes, hay exceso de vulnerabilidad urbana y rural, hay demasiadas viviendas informales construidas en las ciudades. O sea que la gente de menores recursos, en el caso de terremotos grandes en Venezuela, sería la que más sufriría los daños en el caso de que se presentara, ¿verdad?
y hay una muy mínima conciencia del problema. Hay muy pocos programas de prevención y de mitigación, y hay eventos con una gran probabilidad de excedencia de que se puedan presentar, porque desde hace bastante tiempo no se presentan terremotos grandes. El último es el terremoto de Cariaco. Pero de Mérida, el terremoto de 1900. Entonces, a mí me parece que hay que llamar a un estado de conciencia para que se resuelva de inmediato, para que se hagan proyectos de inmediato, sobre todo los gobiernos locales, que deberían encargarse de eso. Alguna vez se tiene que hablar en las alcaldías de los distritos del estado Mérida sobre este tema. Y yo recordaba una frase de Cervantes: de sabios es guardarse hoy para mañana y no aventurarse después. Todo el tiempo, ¿verdad? No aventurarse después de que pasa todo. Doctor William Lobo, entiendo que usted estas reflexiones creo que las va a presentar en la prensa, creo, en el diario Frontera el próximo, ¿cuándo los podremos leer más reflexiones al respecto? Creo que el próximo domingo o lunes. Yo voy cada lunes, porque recuerdo que tú me dejaste allá la página, que todavía te agradezco mucho. Ok, bueno, entonces más de lo que el doctor tiene que decir, bueno, en su columna acostumbrada en el diario Frontera. Lo que hay que decir, Adelfo, discúlpame, es que nosotros tenemos una ley para la gestión integral de los riesgos. La tenemos, existe una ley, y no se pueden formular los planes en la forma que se están haciendo ahorita en Venezuela, ¿verdad? La imaginación que se desarrolla en nuestro primer mandatario el día domingo, porque se le ocurre, y entonces se está resolviendo problemas de una forma muy grave, y eso va a aumentar la vulnerabilidad. Yo creo y lo pido, que por favor utilicen personal que tenga conocimiento para desarrollar los planes, utilizar el urbanismo previamente, ¿verdad? No se pueden hacer 200, 500, 1000 casas si todavía no se sabe si tiene agua, luz, teléfono, y si no se han resuelto los problemas de los riesgos de esas urbanizaciones. Sí, es un tema, tenemos necesidades urgentes como este tema habitacional, pero también responsabilidades obligantes, como lo está señalando usted, como es la de concebir todo el proceso de desarrollo montado sobre aspectos tan fundamentales como lo es el riesgo. Sí, Para finalizar, doctor. Sí, para finalizar te digo lo siguiente. Yo creo que como se va a proyectos de sostenibilidad, como se busca es el desarrollo sostenible, yo veo el desarrollo sostenible montado sobre 4 columnas: la gobernabilidad, la equidad, la competitividad y la sostenibilidad, ¿verdad? Entonces la gobernabilidad es la que va a generar las políticas, ¿verdad? Y esas políticas hay que hacerlas de forma que los espacios dejen de ser vulnerables. La equidad, que es la que mitiga la pobreza, y eso es lo que va a traer los programas para poder mejorar la condición de la gente. La gente no puede seguir viviendo en los márgenes del río, del río Albarregas o del río Chama. Hay que buscarles vivienda. Esos son los primeros, porque esos serían las víctimas. La competitividad es la que promueve la economía local, el empleo, para que la gente lo pueda hacer en los diversos barrios. Y por último, estaríamos en la sostenibilidad, ¿verdad? Que es la relación de hombre con naturaleza, ¿verdad? Y hay que respetar la naturaleza, porque si no seguimos siempre con el problema montado. Gracias al doctor William Lobo Quintero, quien amablemente aceptó la invitación para iniciar este diálogo. Entiendo que es muy probable que la próxima semana también sigamos abordando el tema de Japón, buscando, como bien lo ha apuntado el doctor William Lobo, claves para entender las lecciones del terremoto de Japón, que está todavía ni siquiera se ha sentado, sí. Eso está en proceso, y lamentablemente, como vamos a ver en nuestras próximas secciones, todavía hay mucha tragedia por delante. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Hay hombres y mujeres voluntarios que exploran los rincones más recónditos de los Andes en busca de signos,
señales de movimientos del planeta. Ellos son el equipo que le da vida a Fundapris, la Fundación para la Prevención del Riesgo Sísmico. En Fundapris, hacemos de la investigación una herramienta preventiva. Bien, continuamos en Información a Todo Riesgo a través de Éxitos 100.9 de Mérida. Y como siempre vamos a hacer un paseo rápido por algunas informaciones que han destacado en la semana. Muchas de ellas tienen que ver con el tema de Japón, Nilsa. Así es, Adelfo, nuestra primera noticia tiene que ver precisamente con Japón y dice: cifras de muertos y desaparecidos en Japón se aproxima a las 17.000. Es una noticia fechada el 18 de marzo, es decir, hoy en Tokio, y está disponible en www.elpaís.com. Japón continúa con el doloroso conteo de víctimas del terremoto que el pasado viernes causó un devastador tsunami. Con cada nuevo balance, los pronósticos sobre un alto impacto del evento se confirman, por lo que aumenta el número de víctimas. Así es, las últimas cifras oficiales ofrecidas hoy viernes 18 de marzo en la mañana estiman que 6.539 personas murieron en un total de 12 prefecturas y que existen alrededor de 10.354 personas todavía desaparecidas. Respecto a la cifra de rescatados, unos 80.000 efectivos de las fuerzas de autodefensa que trabajan en medio de grandes dificultades ya han rescatado o evacuado a más de 26.000 ciudadanos, la mayoría de ellos cerca de las centrales nucleares dañadas por el temblor, según la agencia local Kyodo. Sin embargo, las autoridades temen que el número de fallecidos siga subiendo, ya que en las últimas horas se han encontrado varios cuerpos en puntos de la costa nororiental. La segunda información tiene que ver también con el tema de Japón, el mundo atento con la situación radioactiva de la planta de Fukushima. Está fechada el día de ayer, 17 de marzo de 2011 en España, y está disponible en www.elpaís.com. El mundo está atento ante la posible propagación de radioactividad de la colapsada planta nuclear de Fukushima en Japón. De hecho, ya se está advirtiendo sobre la llegada a Norteamérica en los próximos días de partículas radioactivas de baja concentración. Lars Erik de Geer, director de investigación del Gubernamental Instituto de Investigación de Defensa de Suecia, ha predicho que los niveles no eran peligrosos para la gente, pero que las partículas eventualmente continuarían hacia el Atlántico y también llegarían a Europa. La Agencia de Protección Ambiental estadounidense tiene una red conocida como RadNet, que consta de unos 100 monitores de radiación que trabajan las 24 horas del día en todo el país. A esto se suma una red de 63 sensores operados por la Organización del Tratado de Amplio de Prohibición de Pruebas Nucleares, una agencia internacional aliada a las Naciones Unidas. Las autoridades japonesas han anunciado que se han visto obligados a evacuar a otras 28.000 personas por su cercanía a la central nuclear, donde se registran niveles preocupantes de radiación. Y otra información es que las catástrofes son también oportunidades para el cambio. Esta es una noticia fechada el 17 de marzo del 2011 en España y está disponible en www.ateneadigitales.es. Nieves Sánchez Guitián, quien es la actual vicepresidenta de la Federación Europea de Geólogos y Técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear, reflexionó esta semana sobre lo que está ocurriendo en Japón. Ella dijo: estamos viendo una de las mayores catástrofes de nuestra historia. Nunca se puede decir que sea la mayor, pues siempre es inimaginable un escenario peor. El actual es un desastre en el que por primera vez se gestiona una emergencia nuclear, que en realidad son varias, con una emergencia nacional declarada. Esto no había sucedido nunca, pero la imaginación puede llevarnos a situaciones todavía más difíciles de gestionar. Sin embargo, la especialista recordó que las catástrofes enseñan que el hombre aprende a base de golpe, no es algo nuevo. Quizás este desastre sirva para recordar que las fuerzas de la naturaleza no son siempre controlables y que la soberbia humana es a veces excesiva y lleva a un riesgo inaceptable. Una cuarta información tiene que ver con la gestión de desastres, la gestión de desastres se volvió una prioridad. Esta noticia está fechada el 15 de marzo de 2011 en Guayaquil, Ecuador, y está disponible en www.lahora.com.es. El alerta de tsunami que decretó hace una semana, se decretó hace una semana luego del terremoto de 9.0 grados de la escala de Richter en Japón, hizo que el gobierno ecuatoriano ponga ahora mayor énfasis
a las tareas de prevención. Una prueba de esto es que el pasado 14 de marzo se decidió acelerar los trabajos del Centro Nacional de Gestión Ciudadana que se construye en el antiguo centro comercial Puntilla Mall en la zona de Saborborón, en Guayas. Explicó el ministro de Seguridad Interna y Externa, Homero Arellano, que el objetivo de este centro de operaciones será registrar posibles alteraciones naturales y otras emergencias. Bueno, con esa información damos esa sección por terminada y nosotros siempre aprovechamos, amigos y amigas, para buscando en el calendario qué fecha se recuerda hoy. Así que en la sección de hoy recordamos, Nilsa, vamos a hablar de la erupción del Vesubio, pero en 1944. Bueno, el monte Vesubio es un volcán, como todos sabemos, activo y está situado frente a la bahía de Nápoles, a unos 9 kilómetros de distancia apenas de la ciudad de Nápoles. Se encuentra en la provincia de Nápoles, perteneciente a la región italiana de la Campania. Tiene una altura máxima de 1.871 metros y se alza al sur de la cadena principal de los Apeninos. Bueno, el Vesubio es famoso por su erupción del 24 de agosto del año 79 de nuestra era, en la que fueron sepultadas las ciudades de Pompeya y Herculano. Tras aquel episodio, el volcán ha entrado en erupción en numerosas ocasiones. Una de esas ocurrió un día como hoy, un 18 de marzo, pero del año 1944. En esa ocasión, la erupción de este poderoso volcán mató a 26 personas y dejó a millares de personas sin hogar. El Vesubio está considerado como uno de los volcanes más peligrosos del mundo, ya que en sus alrededores viven unos 3 millones de habitantes y sus erupciones han sido violentas. Se trata de la zona volcánica más densamente poblada del mundo. Es el único volcán situado en la parte continental de Europa que ha sufrido una erupción en el siglo XX. Los otros dos volcanes italianos que han entrado en erupción en las últimas centurias es el Etna, que está en Sicilia, y el Stromboli en las Islas Eolias. Así es, Nilsa, y eso como reseña de hoy recordamos. Debemos decir también que un resumen aproximado de lo que hoy nos estuvo contando amablemente el doctor William Lobo va a aparecer este lunes en las páginas del Diario de los Andes en la sección impresa de información a todo riesgo. Así que los invitamos a ustedes a leer parte de estas noticias, parte de la sección de hoy recordamos y lo que se habló con el invitado en esa página que aparece todos los lunes, y decirles también que pueden sintonizarnos no solamente los viernes, sino que también lo pueden seguir vía internet a través de la página de Éxito 100.9. ¿Nilsa, alguna cosa más que acotar? No, yo por mi parte me despido hasta el próximo viernes. Bueno, igualmente, por mi parte nos despedimos. Recuerden que nuestro lema aquí es para que el desastre no nos alcance. Nos vemos el próximo viernes en Información a todo riesgo.